de eficiencia energética que tienen que ver con su espacio privado, que obviamente es su vivienda. Yo quiero partir primero presentándome. Mi nombre es Marcelo Fernández, como aparece ahí en la pantalla. Soy director del Centro de Transferencia Tecnológica de la Construcción de la Universidad Autónoma de Chile, sede de Temuco. El centro de transferencia lleva aproximadamente 5 años, y dentro del centro de transferencia tenemos la unidad que dirige don Juan Carlos Beaumont, que va a ser la persona que va a desarrollar el taller con ustedes, que es el Laboratorio de Eficiencia Energética. Yo, para partir, quiero mostrarle un pequeño video cortito que contextualiza un poco lo que les estoy comentando sobre el quehacer de nuestro centro de transferencia, para luego ya dar el inicio formal y ya irnos en tierra derecha con la actividad que nos convoca. Así que voy a compartir mi pantalla. Ustedes me avisan si es que se ve la pantalla compartida. ¿Se está viendo ya mi pantalla? No sé si... Sí, Marcelo, se ve bien. Ok. Con la finalidad de facilitar el desarrollo y la transferencia de tecnología a través de la formación de pregrado y posgrado, potenciar la investigación e innovación en el ámbito de la construcción y generar vínculos con los sectores sociales y productivos, se inaugura en el 2016 el Centro de Transferencia Tecnológica de la Construcción de la Universidad Autónoma de Chile. A 3 años de su creación, este laboratorio ha logrado posicionarse como un espacio que entrega servicios y desarrolla proyectos vinculados al uso de materiales de la construcción y eficiencia energética, lo que ha brindado grandes frutos. Uno de ellos fue la reciente acreditación del Laboratorio de Materiales, entregada por el Instituto Nacional de Normalización, la cual estará vigente hasta el 2023 bajo la norma NH ISO 17025-2005. El CTTC logró ante el INN la acreditación en algo así como 1,5 años. Esto nos permite operar hoy día en las 3 áreas que el Ministerio exige, lo que posiciona al CTTC como el único centro regional de estas características. Esto nos va a permitir brindar un excelente servicio tanto a empresas como a instituciones de la región, y da cuenta de este trabajo récord que se realizó, del profesionalismo del equipo que hoy día el CTTC tiene. La certificación permitirá realizar más de 60 ensayos certificados y que las empresas del área de la construcción puedan acercarse a esta unidad para realizar los ensayos de sus muestras de materiales en 3 áreas: mecánica de suelos, hormigones y mezclas asfálticas. Hoy, todas las empresas dedicadas a la ejecución de obras deben validar un estándar de calidad en los materiales que están utilizando en la ejecución de estas, según requerimientos del proyecto, y la forma de medirlo es a través de ensayos y pruebas de laboratorio. El Centro Tecnológico de Transferencia de la Construcción cuenta hoy con la tecnología necesaria para realizar ensayos e inspecciones en eficiencia energética y calidad de la construcción, y la implementación este año del laboratorio de fabricación digital más avanzado del sur de Chile, lo cual permitirá acercar a nuestros alumnos y a toda la comunidad regional a tecnología de punta en automatización y robotización de los procesos constructivos, con miras a la industria 4.0. La implementación tecnológica de este equipamiento va acompañada por un desarrollo constante de los software de apoyo a la gestión en la construcción. Es así como el centro ha sido precursor en la incorporación de la metodología BIM en la región mediante cursos y diplomados orientados a la capacitación de profesionales del área. Es con esto que el Centro de Transferencia Tecnológica de la Construcción de la Universidad Autónoma de Chile busca transformarse en un referente de innovación en la construcción en el sur de Chile. Los esperamos. Ya. Esa era una pequeña introducción de lo que nosotros hacemos acá en nuestro centro de transferencia. Y ahí vieron ustedes como en unas imágenes aparecía Juan Carlos dentro del área de eficiencia energética.
Hoy día vamos a hablar con ustedes, a trabajar con ustedes principalmente el desarrollo y la idea es que se evidencie el desarrollo de algunas soluciones constructivas que van de la mano de los planes de contaminación principalmente que tiene nuestro país, algunas comunas de nuestro país, que mejoran obviamente la calidad térmica de las viviendas y que están por sobre el margen que hoy día la normativa lo exige. Ahí vamos a ver en la presentación de Juan Carlos cómo los planes de descontaminación vinieron a mejorar aún más las exigencias térmicas de las viviendas. Por lo tanto, las comunas que están hoy en día acogidas a los planes de descontaminación se rigen por una normativa distinta a las que tienen las comunas que no tienen plan de descontaminación ambiental. Esto está regulado principalmente por el Ministerio de Vivienda en lo que a eficiencia energética de la vivienda se refiere. Así que no quiero dar más la lata, voy a dejar a don Juan Carlos Pumón, nuestro especialista. Quedamos también disponibles para que ustedes en un futuro, si tienen mayores dudas, yo no sé, Daniel, ahí pueden compartir nuestros correos más adelante para cualquier duda que tengan, alguna inquietud que nazca a través de esta misma actividad, podamos desarrollarla y responderla en conjunto. Así que muchas gracias por la participación y los dejo con Juan Carlos Pumón. Hola a todos, buenas tardes. ¿Se ve mi presentación? ¿Sí? Perfecto. Sí. Bueno, muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Juan Carlos Pumont, yo soy el coordinador del Laboratorio de Eficiencia Energética del Centro de Transferencia Tecnológica de la Construcción, Universidad Autónoma sede Temuco. Muchas gracias, Marcelo, también por la introducción, ¿cierto? Pudo mostrar algunas de las actividades principales que nosotros desarrollamos dentro del laboratorio. Y, por supuesto, mi área está relacionada con lo que es eficiencia energética y tecnologías disruptivas para la construcción. Así que, en esta oportunidad vamos a hacer una pequeña pincelada sobre un poquito las consideraciones de eficiencia energética que se establecen para lo que es la vivienda, para el cuidado de la vivienda. Vamos a mencionar algunas cositas ahí que ustedes pueden utilizar como estrategias básicas para optimizar el desempeño de su vivienda, ¿sí? Es decir, reducir algunas pérdidas importantes de calor y poder mantener un poquito el confort que requieren las personas para su mejor habitabilidad, ¿ya? Como introducción, básicamente todos sabemos que el mundo actualmente está en una situación, ¿cierto?, media extraña para nosotros, pero al margen de eso, estamos permanentemente hablando sobre las nuevas estrategias de cuidado del medio ambiente, contaminación, energías renovables, etc. Y por tanto es fundamental que nosotros, desde el punto de vista de la ciudad, de las personas, de la vivienda, tengamos consideración con estas estrategias. En particular nosotros que nos encontramos dentro de la Araucanía, Temuco, las comunas de Temuco y Padre Las Casas, ¿cierto? Tienen una especial condición, dado que son zonas saturadas por este famoso material particulado MP10 y MP2,5. ¿Ya? ¿Qué viene a hacer este material particulado? Viene a ser una especie de contaminación que se genera producto, ¿cierto? Principalmente de la combustión de leña y de combustible, ¿cierto? Que generan partículas porque no están siendo trabajadas de la forma óptima. Uno de los principales problemas que genera esto es la salud de las personas, ¿sí? Y esto se relaciona también con la vivienda y con el cuidado, ¿cierto?, que nosotros podamos tener al interior de esta. Hay mucha energía que uno va perdiendo en la vivienda, mucha energía que se pierde y que no la vemos, ¿ya? Entonces aquí podemos ver un poco con una imagen termográfica, ¿cierto?, cómo se visualizan este tipo de pérdidas energéticas en la vivienda. Y la vivienda funciona de forma similar al cuerpo humano, ¿ya? Y dentro de esto entonces aparecen algunas herramientas y técnicas que nosotros utilizamos para validar, percibir e identificar cuáles son estos problemas en la vivienda, ¿ya? Los principales
los visualizamos porque tienen que ver con la construcción, con los materiales que utilizamos, ¿ya? Pero hay patologías, hay enfermedades dentro de nuestra vivienda que no las podemos visualizar, y para ello utilizamos estos sensores, estas cámaras específicas, ¿ven? Y muchas veces cuando uno se dirige a estas viviendas que tienen mejor o peor calidad dentro de su materialidad, por distintos motivos, logramos identificar estos puntos que son claves para el cuidado. Dentro de esto se destaca lo que son la envolvente de la vivienda. Cuando hablamos de la envolvente o la envolvente térmica, nos referimos a la piel de la vivienda. Por eso lo relaciono con las personas, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace la piel? ¿De qué nos protege la piel? Nos protege de las condiciones exteriores, de las condiciones ambientales, ¿cierto? Nos protege del sol, nos protege del viento, nos protege del agua, nos protege de enfermedades y de muchas otras condiciones que ocurren, ¿cierto? Producto de los efectos naturales del medio ambiente, ¿ya? Entonces, uno de los aspectos que nosotros verificamos en la vivienda es esta envolvente, que es la piel. Y al igual que nuestra piel o que la ropa que uno viste, idealmente debe ser continua, ¿cierto? Debe estar de forma presente en todo el espacio, ¿ya? ¿Por qué? Porque si nosotros perdemos una parte de piel o una parte de nuestra ropa, ya vamos a comenzar a sentir, por ejemplo, frío, ¿cierto? Enfermedades, se nos va a pasar el agua, ¿ya? Y a nadie le gusta salir con ropa mojada en invierno, ¿cierto? O andar pasado frío. Lo mismo ocurre con la vivienda. Y este tipo de cosas que nosotros visualizamos con estos sensores tienen que ver con efectos de la construcción, los tipos de materiales, entre otras cosas, ¿ya? ¿Qué es lo que vemos acá? Entonces, esta pregunta es súper abierta y a lo mejor todos la pueden estar mirando aquí y todos van a decir, ¡ah, una ventana! ¿Hay alguien que no vea una ventana, no? Voy a imaginar que están todos, sí, ventana. Bueno, esta imagen se la muestro a mis alumnos y todos dicen lo mismo, ¿cierto? Oh, una ventana. Pero cuando nosotros empezamos a analizar, ¿estamos seguros que es una ventana o no? Y si estamos hablando de estos sensores y cosas que uno no ve dentro de la vivienda, entonces, ¡wow! ¿Qué es lo que podemos decir sobre esto? ¿Ya? Y cuando nosotros vemos la vivienda decimos, ah, no es una ventana, ¿qué era? ¡Wow! Falta material, falta algo, está pasando algo extraño acá. Nos falta un pedazo de piel, nos falta una manga en la ropa, nos faltan zapatos, no lo sé. ¿Ven? Entonces, este tipo de cosas son las que uno visualiza, ¿ya? Con este tipo de sensores y que muchas veces las personas no las logramos apreciar en nuestra vivienda, ¿sí? Esto ocurre porque cuando colocamos esta envolvente o esta aislación térmica dentro de nuestros muros, muchas veces queda defectuosa, ¿ya? Porque tenemos a veces la costumbre de que, chuta, ya, si le falta un pedacito, no importa, lo colocamos igual, ¿cierto? O si se nos rompió el material, no importa, lo pegamos y lo colocamos para que pase, ¿cierto?, desapercibido, ¿ya? Pero esto genera muchos problemas a la larga. ¿Por qué? Porque los principales problemas o patologías, que las vamos a hablar más adelante, tienen que ver con lo que habíamos dicho antes, las pérdidas de energía. ¿Y eso qué es lo que produce? Produce condensaciones, produce moho, produce malos olores, produce enfermedades respiratorias, especialmente en la zona sur, en donde necesitamos abrigarnos y necesitamos estar con mejores condiciones, ¿cierto?, de habitabilidad en nuestro proceso, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa cuando perdemos energía? Perdemos dinero, mucho. No nos damos cuenta porque nos cuesta mucho medirlo, nos cuesta mucho validarlo, nos cuesta mucho cuantificarlo, ¿ya? Y estamos acostumbrados a estar ahí con lo justo, ¿ya? Entonces, perder energía es perder dinero, mucho. Se los digo yo que lo calculo todos los días. Y a raíz de esto nace algo súper conocido para nosotros, que lo mencionó Marcelo en la presentación, que es el Plan de Descontaminación Atmosférica. El Plan de Descontaminación Atmosférica, o PDA, viene a ser una nueva normativa que nos ayuda o viene a tratar de resolver un poquito este problema de el exceso del material particulado que nos inunda en invierno producto de la combustión de leña y otros combustibles, ¿cierto?, que generan estos residuos, y también viene un poquito a aportar en lo que es el reacondicionamiento. El reacondicionamiento son estos nuevos proyectos que se desarrollan
de las comunas, ¿cierto? Para poder abrigar mejor nuestras viviendas, ¿cierto? Lo que les hablaba antes, la envolvente térmica, y que esta envolvente térmica nos pueda proteger y nos pueda ayudar también a resolver todo esto que estamos conversando. Este plan de descontaminación atmosférica tiene un horizonte de 10 años, comenzó en 2015 para Temuco Padre Las Casas y se va actualizando de acuerdo a algunos estándares para ir mejorando, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre acá? Vamos a hablar entonces ahora de la materialidad y de lo que tiene que ver con el cuidado a la vivienda. Esta envolvente térmica, ojalá que nosotros podamos identificarla en nuestras viviendas, ver de qué tipo de materialidad es, si es que tiene o no tiene aislación. Hay viviendas que ni siquiera tienen aislación, ¿ya? Entonces, insisto, esta aislación es muy importante. A veces las personas dicen, no, porque es más barato no colocar aislación. Pero es más barato que estar con problemas respiratorios en el hospital a futuro. Es más barato que tal vez los problemas que nosotros podamos generarles a nuestros hijos o a nuestras generaciones o a los abuelos, ¿cierto? O es más barato que el deterioro que le vamos a entregar a nuestra vivienda durante los siguientes 15 o 20 años, ¿cierto? Entonces, tenemos que pensar un poquito en ese tipo de cosas y en que el material aislante tiene que estar bien instalado, bien cuidado, bien mantenido, etc. Hay ciertas condiciones, ¿ya? Entonces, como les comentaba, una de estas principales funciones del plan de descontaminación atmosférica viene a ser los programas de reacondicionamiento para las viviendas. Y en estos programas de reacondicionamiento uno puede postular a través del Serviu, ¿cierto? Y del MIMBU, a estos programas de mejora que nos van a permitir abrigar nuestras viviendas. Una de las primeras materialidades que son las más comunes en realidad, viene a ser este famoso AVES, ¿ya? Entonces aquí aparece un detallito de la solución constructiva, cómo se desarrolla su montaje y la ficha que está asociada. ¿De qué depende el tipo de material que nosotros vamos a incluir o indicar? De la estructura principal de nuestra vivienda. Entonces, la primera pregunta, ¿de qué está estructurada nuestra vivienda? Principalmente hay distintas estructuras, ¿cierto? Hormigón o cemento, albañilería, ladrillo, que lo conocemos mucho, y ya algunas que son más livianitas, como pueden ser en madera o metalcón, ¿cierto? Que es este acero livianito. Entonces, dependiendo del tipo de estructura, es el tipo de solución que nosotros vamos a poder utilizar en nuestra vivienda. Esta solución, básicamente, se fijan, nosotros tenemos un montón de muestras dentro de nuestro laboratorio en donde vamos haciendo estos estudios y se van desarrollando con los mismos estudiantes y las empresas que trabajan en este tipo de funciones. Y este material principalmente viene a ser sobre el muro de albañilería, se fijan, que es de ladrillo, se coloca una capa de poliestireno expandido, el típico Plumavit, ¿cierto?, que se va desarmando y generan estas pelotitas que nosotros ya conocemos muchas veces, y con un par de capas adicionales logramos la terminación, el finish. De hecho, AVES significa Exterior Insulation Finish System, ¿sí? Y en español, los españoles le dicen SATE, Sistema de Aislación por el Exterior, ¿ya? Esto es uno de los más conocidos y uno de los que más se utilizan hoy en la vivienda, en los edificios, porque es rápido, porque es sencillo y porque también tiene una alta eficiencia dentro de nuestros procesos constructivos, ¿ya? Algo importante a indicar cuando uno instala o cuando vienen las constructoras o las empresas a hacer este tipo de proyectos, es que se haga de forma limpia, ¿ya? Uno, como usuario de la vivienda, también tiene que estar ahí verificando que el material que se instale esté libre de polvo, libre de agua, ¿cierto? Por lo mismo que les dije al principio, ustedes se ponen una chaqueta o una parca mojada cuando van en invierno a salir a... Bueno, no podemos salir mucho, pero ya sí podemos salir en invierno, ¿cierto? No, uno no hace uso de elementos que no se estén acondicionados específicamente para nosotros, ¿ya? Por tanto, tenemos que pensar lo mismo para nuestros materiales en la vivienda. Hay que cuidarlos como si fuera nuestro cuerpo, ¿ya? Otra de estas soluciones, que son bastante conocidas porque tienen que ver con la mayoría de las viviendas en nuestro país, viene a ser esta lana mineral, que es son estas planchas, ¿cierto?, esponjosas, de color amarillo o color rosa, y que también tienen un alto nivel de eficiencia, por tanto se usa mucho. Estos materiales, estoy hablando de los que se usan por fuera, ¿eh?
Nuevamente tenemos un muro de albañilería o de ladrillo, pero en este caso la lana es un material flexible, no es rígido como el poliestireno expandido, como el Plumavit, que uno lo puede pegar con una plancha. Ya no, o sea, la lana mineral se va a desarmar. Entonces, en este caso, lo que uno hace es colocar un pequeño muro encima de nuestro muro que ya conocemos de albañilería, y ese murito chiquitito va a contener esta solución con lana mineral y la va a incluir, permitiéndonos generar esta piel o esta envolvente térmica para proteger nuestra vivienda, ¿ya? Finalmente, esta solución se va a revestir con este famoso material, el siding que le conocemos, o el Nordway, o estas planchas que van, ¿cierto?, traslapadas entre sí, y que nos permiten también que estos materiales puedan respirar. Es súper importante que los materiales también puedan respirar, ¿ya? Y si se fijan, las distintas capas que componen esta solución, ¿cierto? Vemos el muro, aparece un bastidor de madera, pero es porque nosotros necesitamos hacerlo en nuestro laboratorio, y obviamente es mucho más sencillo que tener un muro de albañilería que podamos estar moviendo. Por tanto, las soluciones la desarrollamos así por temas prácticos, ¿sí? Pero está pensada para la vivienda de albañilería o de ladrillo, ¿ya? Es importante también utilizar ciertas membranas que nos van a proteger de otros factores específicos, como es el fieltro, ¿cierto? Esta lámina negra que uno ve generalmente dentro de las terminaciones, que nos va a permitir proteger los materiales, ¿ya? Y estas láminas nos van a permitir proteger los materiales, ya sea del viento o del agua. Porque como ya habíamos dicho, si nuestros materiales se mojan, es como que anduviéramos, imagínense, literalmente en invierno con el chaleco, ¿cierto?, mojado, o con la parca con hoyos, ¿sí? Se nos va a pasar el viento, se nos va a pasar el agua. ¿Y qué nos pasa? ¿Qué nos ocurre después? ¿Ah? Nos resfriamos, nos enfermamos, y pucha, la idea es que nos vayamos cuidando tanto a nosotros, a nuestras familias también, a nuestros colegas y en general a nuestra comunidad, ¿sí? Esto es súper importante, que también pensemos que es un trabajo de todos, ¿ya? Acá entonces vamos viendo que existen distintas soluciones dependiendo del tipo de vivienda, del tipo de materialidad y de las condiciones que nosotros podamos tener. Son todos los casos diferentes, no muy diferentes, ¿ya? Como pueden ver, hay algunos estandarizados, pero de todas formas es importante que uno como usuario sepa de qué está hecha su vivienda, ¿ya? Sepan si nuestra vivienda tiene o no tiene aislación, qué tipo de material tiene, qué edad tiene nuestra vivienda, cuándo se construyó, antes del 2000, antes del 2007, antes del 2015, y eso también es fundamental, porque nos va a decir con qué tipo de normativa, ¿ya?, fue pensada este tipo de soluciones constructivas. Van cambiando, como les comenté también al principio, inclusive este mismo plan de descontaminación atmosférica, con un horizonte a 10 años, va a ir cambiando en su exigencia en la medida que pasa el tiempo, ¿cierto? No podemos llegar a implementar todo full de un día para otro. Esta es otra solución, y ahora ya vamos pensando en las viviendas, por ejemplo, con su construcción en madera o en acero liviano, el famoso metalcon que conocemos, ¿ya? Y estas soluciones pueden ser aplicadas para ambos casos. En el caso del plan de descontaminación ambiental de Temuco y Padre Las Casas, no están consideradas las fichas específicas para metalcon o acero, pero es homologable, ¿ya? Y esto, al igual que en la otra solución que habíamos visto para muros de albañilería o de hormigón, corresponde, ¿cierto?, a una plancha de poliestireno expandido o Plumavit que va dentro del muro al interior. Pero además, como nosotros vivimos en una zona más fría que Santiago, que Talca, que incluso Concepción, que está cerquita, entonces el material aislante tiene que tener un mayor espesor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Si se fijan, no solamente el mismo muro contiene el material al interior, sino que además se le agrega, ¿ya?, una perfilería de madera adicional para completar esos centímetros que nos faltan para poder lograr el confort térmico dentro de nuestra vivienda, ¿sí? Tenemos también, por supuesto, la misma solución, o similar, pero en este caso con la lana mineral, ¿cierto? O lana de fibra de vidrio, que básicamente viene a cumplir la misma función, pero reemplazamos el poliestireno expandido o la Plumavit por la lana mineral. Ambos materiales son igual de eficientes, ambos materiales nos van a permitir abrigar nuestra vivienda, ¿ya?
pero hay algunas consideraciones respecto al tipo de material, ya sea por la instalación, por la disponibilidad u otro, ¿sí? Así que usar uno de ellos en realidad no va a cambiar mucho que nuestra vivienda sea más o menos eficiente. Sí va a afectar el hecho de que no lo tenga, así que es importante esa consideración, ¿cierto? ¿Ya? Dentro de esto, aquí, si se fijan, el acabado o la terminación también viene a ser con este siding o estas placas de fibrocemento que van trasladadas unas a otras, y permite también que el material respire y pueda liberar humedad. Es súper importante que pueda liberar humedad. Y si se fijan, a diferencia de la solución con AVES, que es esta placa que estamos viendo, tiene automáticamente incorporada esta solución o esta protección contra las condiciones exteriores, dentro de el finish o el acabado granular, ¿ya? Siempre preguntan también por los colores. Nosotros tenemos estas porque son nuestras muestras en nuestro laboratorio, ¿ya? Pero por supuesto ya los colores y la disponibilidad específica del material depende de cada caso, ¿sí? Otra de las soluciones que nosotros podemos revisar es una similar, pero si se fijan, dentro de un tabique de madera, o el muro de madera, ¿ya? Este muro de madera también puede contener una solución con un AVES. Entonces, para este caso, si se fijan, tenemos doble aislación, la que va por el interior del muro, por donde se encuentra la tabiquería de madera, y luego por fuera, ¿ya? Con esta capa de poliestireno expandido, sellada contra el muro, con una malla que va a permitir rigidizar esta solución y que sea más eficiente, y por supuesto con un acabado que permita proteger el material nuevamente del exterior, de la humedad. Ojo, la humedad es súper importante, la lluvia y el viento, ¿ya? Esos son básicamente los elementos que nosotros buscamos que estén incluidos en nuestra envolvente y que puedan proteger nuestra vivienda, ¿cierto? Y optimizar nuestro interior o las condiciones de confort para los usuarios de estas viviendas. Al igual que nuestra piel y que nuestra ropa. Excelente. Aquí entonces vemos nuevamente cómo se componen estas capas, ¿cierto? Y nosotros tenemos que saber que estas capas no solamente tienen con un orden apropiado, sino que además, nuevamente repito, tienen que estar protegidas de las condiciones medioambientales. Si nosotros vemos que están instalando la aislación con moho, con hongos, o con humedad, o con suciedad, stop. Nadie quiere vestirse con ropa sucia, mojada o húmeda. ¿Cierto? Nuestra casa, que nos va a durar 20 o 30 años, con mayor razón, ¿cierto? Bien. Entonces, otra de estas soluciones, perdón, esas son casi todas las que ya habíamos visto. Ahora vemos una comparación entre las distintas que habíamos revisado. ¿Se fijan? Tenemos soluciones nuevamente para las viviendas madera, para la vivienda en metal con o acero liviano, y para las viviendas ya con una construcción más rígida, como lo puede ser el cemento, hormigón armado, como le llamamos técnicamente, o albañilería, ¿cierto? O ladrillo, ¿ya? Estas soluciones nuevamente vienen a comportarse como la piel de nuestro cuerpo. Entonces es muy importante protegerla, cuidarla, porque a su vez vamos a estar cuidando la vivienda. Y si cuidamos nuestra vivienda, estamos cuidando a nuestras familias y a los usuarios, ¿ya? Así que, bien, vamos a considerar una buena aislación, una buena condición de confort, ¿sí? Algunos tips para pensar en, chuta, ¿cómo sé cuáles son las condiciones de confort al interior de mi vivienda? Coloquemos un termómetro. Las condiciones de confort en todo el mundo son mantener más o menos 20 grados. ¿Estamos a 20 grados? Perfecto. Muchas veces ocurre que acá en el sur, específicamente, estamos con la estufa, con todo el fuego y a veces uno mide, oiga, usted está a 30, 35 grados dentro de la vivienda y estamos con chor y polera felices en invierno mientras afuera llueve. Nuevamente estamos quemando dinero, ¿ya? Porque no es eficiente, no responde a las condiciones para las cuales están hechas nuestras viviendas, ¿sí? Entonces tenemos que pensar un poquito en cuáles son estas condiciones. Si lo recordamos siempre, 20 grados de temperatura, ¿ya? Y si queremos meternos con la humedad, ok, 55% de humedad más o menos son ya condiciones que uno puede establecer dentro de la casita
y siempre hay algún sensor chino que uno puede tener ahí para, en la pared, ¿cierto? Para ver cuál es la temperatura y la humedad de nuestra casa. Así que tampoco es algo tan lejos de nuestra realidad. Podemos hacerlo, podemos medirlo, y si el usuario de la vivienda, si las mismas personas son las que fiscalizan y lo verifican, entonces también podemos mejorar y levantar nuestro estándar, ya sea normativo, en la calidad, y aportar a la reducción de la contaminación, a la reducción del material particulado, aportando, ¿cierto?, contribuyendo con todo esto, ¿sí?, mejorando nuestra vivienda, gastando menos combustible y optimizando los procesos constructivos de acuerdo a estos recondicionamientos con el PDA. ¿Ya? Ahora, continuando, sigo con el tema de las patologías. Vimos un poquito cuáles son las soluciones disponibles dentro de los programas de gobierno para esta aplicación. Y yo creo que esta foto, más de alguno la debe tener en su casita, ¿no? Después vamos a hacer una tarea, así que pongan atención. ¿Qué es lo que vemos acá? Vemos un poquito de moho, ¿cierto? Un poquito harto. ¿Ah? ¿Y dónde se produce el moho? En las zonas húmedas, en el baño, en la cocina. ¿Y por qué se produce el moho? ¿Por qué se produce el moho? Sí, todos sabemos. Veo a mis alumnos por allá, así. Shh. El moho se produce básicamente porque tenemos superficies nutritivas, hay bacterias, hay elementos en las superficies de los materiales, ¿cierto? Y si tenemos un aire con mucha humedad, y tenemos bajas temperaturas, se produce esto que es la condensación. ¿Qué es la condensación? Cuando uno ve que la humedad empieza a transformarse en agüita y uno ve que los vidrios se empiezan a mojar y algunas superficies de los materiales también. Esto es muy malo, muy nocivo para nuestras viviendas. ¿Por qué? Porque genera moho, genera hongos, genera contaminación, genera malos olores y nos produce obviamente enfermedades. ¿Ya? Entonces, identificar cuáles son las zonas en su vivienda donde tienen mayor concentración de moho u hongos, ¿ya? Y siempre tratar de mantenerlas limpias. Una buena aislación en la vivienda también reduce la posibilidad de que tengamos este tipo de problemas, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos del moho? ¿Cuáles son los efectos de una mala vivienda, de una mala envolvente? Daños en las terminaciones, daño en los distintos materiales, y eso, por supuesto, ¿qué consecuencias va a tener? Va a aumentar nuestro costo en mantención, porque vamos a tener que, chuta, yo quería hacer una mantención cada 5 años, ahora la vamos a tener que hacer cada 2 o 3, porque sabemos cuáles son estos problemas. Aumenta el costo en calefacción, vamos a gastar mucho más dinero independiente del combustible que nosotros usemos. Muchas veces nos dicen, no, pero es que yo tengo una estufa eficiente eléctrica. Excelente, es la mejor solución. Pero gasto mucha electricidad, por supuesto, porque tu vivienda no está aislada. Si tu vivienda está aislada y bien aislada, entonces tu gasto va a ser muy bajo, muy poco, y tus condiciones al interior te van a permitir una mejor habitabilidad, ¿sí? Se ensucia la vivienda, no sé si se han fijado, pero caminando por las calles de repente, no se puede, pero cuando podíamos, uno ve las fachadas de las casas y que tienen marcados los pies derechos, ¿cierto? Tienen marcados los materiales en los muros por fuera, están manchadas, y eso no significa que la vivienda esté mala, sino que, nuevamente, aparecen moho, aparecen puentes térmicos, que es un tecnicismo que nosotros utilizamos para identificar algunos factores, y eso es producto de la mala condición, del mal uso de la aislación térmica, ¿cierto? O no tener una piel, una protección adecuada. Y a la larga, ¿qué nos produce? Deterioro de la vivienda, disminuye el tiempo de vida útil y perjudica a sus usuarios, o sea, a nosotros, a las personas que habitamos, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo vivimos en una casa? Toda la vida, 20 años, 30 años, 50 años, independiente de que lo hagamos en diferentes viviendas. Siempre tenemos que pensar en que nuestras condiciones de confort sean apropiadas. Pero, ¿cómo nosotros eliminamos al moho? El mejor superhéroe anti-moho, la ventilación, ¿ya? Entonces, ventilar es respirar, que la vivienda pueda liberar todos estos problemas, que pueda liberar todas sus enfermedades y que pueda liberar la humedad que nosotros tenemos. Pero ojo, también hace mal ventilar en exceso, ¿ya? No significa que vamos a tener la ventana abierta todo el día, no, al contrario. Tenemos que pensar en que hay que ventilar de forma correcta, que hay que ventilar de forma óptima. ¿Cuál puede ser la mejor ventilación?
nosotros le llamamos ventilación cruzada. Eso significa abrir una ventanita a un lado, abrir la ventanita al otro extremo, no las que estén, ¿cierto?, en la misma fachada, no sería muy cruzado que digamos, pero abrir un poquito la puerta, un poquito la ventana, por 5 minutos en la mañana, 5 minutos en la tarde, y listo, ¿ya? Eso es suficiente, ¿para qué? Para recambiar el aire viciado de la vivienda y que se renueve, ¿sí? Si nosotros abrimos una sola ventana o una puerta, vamos a enfriar la casa, no la vamos a ventilar, ¿ya? Muchas veces abrimos solo una ventana, no, abramos la ventana para que se ventile, no estamos ventilando. Estamos ingresando mayor contaminación a nuestra casa y perdiendo energía. Mal. Entonces, ¿sabemos ventilar? Tal vez no, tal vez sí. Tal vez ahora sabemos un poquito más de ventilación. Ventilación cruzada, que no se nos olvide, ¿ya? A propósito también de lo mismo que veníamos conversando del PDA, de estos planes de descontaminación atmosférica, ¿ya? También estos programas incluyen dentro de las soluciones estas soluciones de ventilación pasivas y mecánicas, ¿ya? Las pasivas son estos aeradores que uno instala en algunos recintos, ¿cierto? Y que uno puede destornillar o atornillar la tapita para que ingrese o salga aire. Y las ventilaciones mecánicas son las que se activan con el interruptor de la luz y que permiten extraer aire, ¿cierto?, húmedo, viciado o sucio de ciertos lugares. Y estos elementos también los utilizamos estratégicamente en donde los necesitamos. Por ejemplo, las ventilaciones pasivas, que son estas rejillitas que nosotros vemos, las colocamos en dormitorios, en salas de estar, en lugares secos. Sin embargo, las mecánicas, o estas que se activan con el ventilador, las utilizamos principalmente en lugares húmedos, en baños, en cocinas, en logias, etc. ¿Ya? Siempre vamos a ventilar desde lugares secos hacia lugares húmedos, ¿sí? Por tanto, también tenemos que observar cuáles son específicamente esos lugares en nuestra vivienda. Otra estrategia importante para mejorar y poder resolver algunos problemas de pérdidas energéticas en las casas y los departamentos son estas soluciones que nosotros podemos encontrar en el retail, en las tiendas de materiales, ¿cierto? Que son estas gomitas que podemos pegar en puertas, podemos pegar en ventanas, y esto nos va a ayudar mucho a reducir las pérdidas. Esto es algo que cualquier persona puede hacer. Yo siempre lo recomiendo. Primera estrategia, cuando me dicen, uy, es que en mi casa tengo mucho frío, es que en mi casa perdemos mucha energía, gastamos mucha plata en combustible. Aísle donde pierde energía por mala ventilación. Nosotros le llamamos infiltraciones, y las infiltraciones son ventilaciones que no podemos controlar. Típico. Cuando uno se gana cerca de la puerta o la ventana, después de que terminemos el taller tienen que hacer el ejercicio, ¿eh? Se van cerca de una ventana, de una puerta, y típico que les dicen, oye, por aquí se mete el frío. ¿Alguien ha escuchado eso, no? ¿Sí? Sí, por allá escucho a todos, perfecto. Eso significa, en realidad no significa que entre el frío no se mueve, lo que se mueve es el calor, ¿ya? Entonces estamos perdiendo calor, como la manito que aparecía al principio, como el sensor que yo utilizo para visualizar las pérdidas en las viviendas. ¿Ya? Eso significa que tenemos una alta pérdida de energía y la podemos controlar con estas soluciones. Y las podemos identificar. Cada uno sabe, ¿cierto?, voy a repetir lo mismo, dónde se nos mete el frío por la casita, ¿cierto? ¿Dónde están esos hoyitos? ¿Dónde están esas perforaciones? Y por lo general son puertas, ventanas o algunas esquinitas o rinconcitos, ¿ya?, que tengan algún defecto. Sellémoslos. Sellemos todo lo que podamos sellar, porque eso nos va a ayudar a conservar la energía dentro de nuestra vivienda y a mejorar nuestras condiciones de confort, ¿ya? Fundamental, estos sellos nos van a ayudar mucho. Otro punto importante para considerar las ventanas, dentro de la aislación, son las ventanas, ¿ya? Las ventanas representan también un punto importante de pérdida de energía. Y las ventanas que hoy estamos utilizando son estas ventanas dobles, que les llamamos termopanel. Hay algunas que son más eficientes que otras, que tienen gomitas especiales, rotura de puente térmico, también un tecnicismo que utilizamos para identificar las ventanas que son más eficientes, ¿ya? Hay algunas ventanas que de repente uno las mira y se voltean solas, chuta, es una ventana mala y que puede tener muchas pérdidas. Entonces también pensar luego en que las ventanas pueden ser una buena fuente para mejorar nuestra conservación, ¿cierto?, de calor dentro de nuestra vivienda, ¿ya?
Como recomendación también, muchas veces dicen, pero es que vamos a cambiar las ventanas y con eso lo solucionamos. No, 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 no. Lo último que hacemos es cambiar las ventanas, ¿ya? Lo más importante, aislar techo, aislar muros, si podemos aislar el piso, aislamos el piso, ¿ya? Lo primero que hacemos como usuarios, las gomitas en la puerta, las gomitas en la ventana, ¿ya? Y finalmente, si es que podemos, cambiamos las ventanas y podemos mejorar entonces nuestra envolvente, nuestra piel del edificio, ¿ya? Entonces ya sabemos cuáles son las soluciones, perfecto, vamos a implementarlas, ¿o no? Podemos hacerlo, podemos lograr tener viviendas más eficientes, podemos lograr ciudades eficientes, ciudades inteligentes, pero también tenemos que nosotros ser inteligentes en aplicar estas soluciones, en buscar las nuevas alternativas y poder de a poquito ir avanzando, ir en camino a ciudades sustentables. El uso de la energía también es fundamental. Necesitamos energía, necesitamos distintos tipos de energía, energía eléctrica, necesitamos energías renovables, ¿ya? Pero tenemos que aprender a convivir con todos los tipos de energías que hay, porque van a depender de donde nosotros estemos ubicados. Si estamos en el sur, en el norte, en zonas más extremas, vamos a tener distintas disponibilidades de energía. ¿Para qué? Para que nuestras ciudades sean más eficientes. Siempre vamos a necesitar energía, pero ¿qué necesitamos hacer? Reducir el consumo de energía, reducirlo lo más posible, ¿ya? Entonces, cuando pensamos en reducir el consumo de energía, tenemos que pensar en reducir la cuenta de la luz, reducir el uso del gas para combustible, para cocinar, para el agua potable, etcétera, ¿ya? Así como también nosotros producimos energía en forma de vapor, en forma de CO2, en forma de gases de efecto invernadero, etcétera. Entonces es importante que podamos reducir esto y específicamente reducir el material particulado que produce el mal uso de la leña y de algunos combustibles, ¿ya? Una de las soluciones es aislar mejor nuestra vivienda y, ¿cierto?, utilizar combustibles que sean más eficientes y que emitan menos contaminantes para poder tener un mejor mundo, un mejor planeta para nosotros, para nuestros hijos, nuestras familias y todos los que vamos a continuar, ¿cierto?, en este proceso, ¿ya? ¿Dónde sacamos más información? ¿Dónde podemos averiguar un poquito más de esto? La página del MIMBU, el Ministerio de Vivienda, la página del Ministerio de Energía, ¿cierto? En donde podemos encontrar más información sobre los llamados para las postulaciones al reacondicionamiento térmico, que eran las soluciones que habíamos visto al principio, y al recambio de calefactores. Esto lo podemos hacer de forma personal o a través de nuestros comités, ¿cierto?, de nuestra comunidad. Así que los invito a buscar en las páginas, si es que no lo han hecho ya, del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Medio Ambiente, y ver cómo podemos postular a tener una vivienda sustentable, una vivienda eficiente y una vivienda saludable. Saludable, ¿ya? Súper importante, concepto saludable, ¿ya? Es un poquito lo que yo les quería comentar sobre este taller. Espero que les haya gustado, que no se hayan aburrido mucho, ¿ya? Y ahora viene la tareita, así que no se vayan todavía. Les agradezco este tiempo, les agradezco muchísimo a todos que hayan estado aquí participando. Qué bueno que tengamos este tipo de iniciativas. Muchas gracias al PAR Explora Araucanía por esta organización, ¿cierto?, en la que hemos venido trabajando ya desde hace varios años, y los invitamos en las siguientes, a los siguientes talleres y a los siguientes procesos que van a seguir, ¿cierto?, en conjunto con Explora, con nosotros, con el Centro de Transferencia Tecnológica de la Construcción y con las distintas entidades disponibles para poder resolver sus consultas y mejorar la calidad de los usuarios de sus viviendas. Actividad. Juan Carlos, observar, ¿sí? Antes de la actividad, me gustaría a mí complementar un par de cositas de las que tú mencionaste. Bueno, ahí dejó Juan Carlos en la pantalla la actividad que van a desarrollar ustedes ahora, pero quisiera yo hacer referencia a algunas cosas que mencionó Juan Carlos en su presentación y que tienen relación con los planes de descontaminación principalmente y los mejoramientos térmicos que el Ministerio de Vivienda está desarrollando hoy en día. A ver, los mejoramientos térmicos vienen de la mano de el programa de protección al patrimonio familiar que se llama, que tiene el Ministerio de Vivienda,
y que está disponible en todo el país. Todas las localidades del país pueden acceder a un mejoramiento de vivienda. Hay ciertos requisitos que tienen que cumplir las familias y las viviendas para poder postular a este mejoramiento, que tienen que ver principalmente con, obviamente, las fichas de protección social, que era la antigua, antes se llamaba ficha de protección social. Tienen que tener su encuesta al día y cumplir con ciertos requisitos de antigüedad de la vivienda, ojalá antes del 2007. ¿Por qué antes del 2007? Porque el 2007 hubo un cambio en la normativa térmica en el país. Antes del 2007, la única normativa técnica que existía era la normativa que estaba vigente el año 2000 y que solo identificaba aislación en cubierta. Aquí Juan Carlos mostró solo soluciones constructivas de muro, pero también en las viviendas tenemos pérdida de energía a través de las cubiertas, las techumbres, las cuales también tienen que cumplir con ciertos requisitos de aislación. Antiguamente solo se exigía aislación mínima sobre cubierta. Desde el 2007 en adelante la normativa mejoró y empezó a exigir aislación en muro y en cubierta. Y ahora con el cambio de normativa y la implementación de los planes de descontaminación, la normativa está exigiendo hoy en día aislación térmica en cubierta, en muros, ventilación, como lo mencionó Juan Carlos, y control de infiltraciones. Todas esas son parte de lo que incorporó la normativa, principalmente los planes de descontaminación ambiental. ¿Por qué hago la diferencia? Porque, como les mencioné en un inicio, la postulación a los mejoramientos térmicos están disponibles en todas las comunidades, en todas las regiones del país, pero solo las comunas que tienen plan de descontaminación ambiental acceden a un mejoramiento térmico distinto, que es por sobre la normativa vigente. Todas las otras comunas que no tienen plan de descontaminación ambiental pueden acceder a un mejoramiento térmico, pero el mejoramiento térmico mínimo, que es el que exige la normativa, que es la que está, que no es normativa PDA, no es normativa del plan de descontaminación ambiental. La normativa del plan de descontaminación ambiental aumenta las exigencias. Un ejemplo es que con una aislación de poliestireno expandido, la Plumavis que mencionaba Juan Carlos, en un muro con una normativa vigente normal, con 5 centímetros uno cumple la normativa. Pero en una comuna que tiene plan de descontaminación ambiental, esos 5 centímetros no son suficientes. Tiene que incorporar una aislación de 8 centímetros. Ahí hay una diferencia en cuanto a las exigencias normativas, que en las comunas que tienen, como Temuco, Padre Las Casas, que tienen plan de contaminación ambiental, son mucho más exigentes y se está haciendo hoy en día, se exige para todas las viviendas nuevas y para las viviendas que son reacondicionadas térmicamente. ¿Cuál es otra ventaja que tienen los planes de contaminación ambiental? Que todas las familias pueden postular. No es necesario que la familia tenga una ficha de protección social o que su vivienda tiene que cumplir ciertos requisitos. Pero no es necesario la ficha para los planes de contaminación ambiental. Puede postular una vivienda a lo mejor de un barrio que no es una vivienda social, por ejemplo, como también, obviamente, las viviendas que están en estos barrios que son que fueron construidos con financiamiento público a través de los subsidios que entrega el Ministerio de Vivienda. Por lo tanto, en las comunas que tienen PDA puede postular cualquier vivienda que cumpla ciertos requisitos, no sobrepasar los 120 metros cuadrados, etc. Toda esa información está disponible en las páginas que indicó Juan Carlos. Y otra cosa importante, que el plan de descontaminación ambiental también hoy día está complementando el recambio de calefactores, que una de las últimas láminas Juan Carlos lo mencionó. Este recambio de calefactores es un programa que tiene también incorporado el plan de contaminación ambiental a través del Ministerio de Medio Ambiente, el cual la gente puede postular y le retiran el calefactor, la estufa a leña, por ejemplo, antigua, se la retiran del domicilio y uno puede acceder a cambiar esos calefactores por un calefactor mucho más eficiente. Pueden ser eléctrico, a gas, parafina, o los que están muy de moda hoy día, los calefactores a pellet. Un calefactor a pellet bordea cerca de un calefactor a pellet eficiente, bordea el valor de $1.000.000 aproximadamente, y con el programa de recambio de calefactores, las familias solo
tienen que hacer un aporte en dinero de cerca de 80.000 pesos, no recuerdo bien cuánto es el monto, pero no supera los 100.000 pesos, y pueden tener un calefactor de mucho mejor eficiencia en su domicilio como un calefactor a pelo. O sea, de 80.000 pesos puede acceder a un calefactor que vale 1.000.000 de pesos. Esos son todos los programas que están de la mano con el plan de contaminación ambiental. Y todo eso viene obviamente a mejorar la calidad de la vivienda y permite que la vivienda no pierda energía. Hay tips como los que mencionaba Juan Carlos, el tema de las ventanas, por ejemplo. Hoy en día en Temuco, Padre Las Casas, todas las viviendas nuevas ya no pueden construirse con ventanas de vidrio simple. Todas las viviendas nuevas están siendo construidas, sean viviendas sociales, edificios, viviendas de alta plusvalía, de altos valores, todas tienen que cumplir con la exigencia del plan de contaminación y tienen que incorporar ventanas con termopanel. Eso también mejora obviamente la eficiencia de la vivienda. Y lo último, los programas del Ministerio están abiertos durante todo el año del Ministerio de Vivienda a ciertos llamados que se hacen, así que si están interesados, visiten las páginas del Ministerio de Vivienda donde están cómo postular a estas opciones de mejoramiento. Yo sé que aquí en este grupo hay personas que son de otras comunas distintas a las de Temuco de las Casas que no tienen plan de contaminación, pero también pueden acceder a estos beneficios del Ministerio de Mejoramiento Técnico. Y si no pueden acceder, ya con estos tips que le estamos entregando, ustedes ya pueden también tener una referencia, una base para poder identificar la calidad de su vivienda y poder planificar ustedes mismos cómo poder mejorar en parte o planificar las mejoras térmicas de su vivienda, incorporando aislación en muro, aislación en cubierta, cambio de ventana, control de filtraciones y de ventilación. Eso quería complementar, Juan Carlos, no sé si se me escapó algo más. Hay unas consultas ahí que hicieron a través. Steffi pregunta, el tema de las pinturas interiores y exteriores tienen que ver también con el tema del moho y el hongo. Gracias, Marcelo, por el complemento. Sí, súper bien lo que comentaba Marcelo, ¿ya? Para que se motiven a postular y a mejorar las viviendas, ¿cierto? Y los sistemas de calefacción. Veamos el tema de las preguntas. Las pinturas nos van a ayudar, ¿ya? Justamente hay pinturas específicas para la humedad, es importante, y especialmente en las zonas húmedas, en baños, en cocinas y al exterior de la vivienda. Siempre la pintura nos va a ser la última capa, es más estética, ¿cierto? Porque uno la piensa más por el color y por el brillo y por otro tipo de propiedades y aspectos. Pero sí, sin duda hay pinturas especiales que nos van a ayudar, ¿cierto?, a mejorar zonas que tienen moho o que están con mayor deterioro. Sí. No sé si hay alguna otra, Marcelo. ¿Yo? Sí, René. ¿Juan? Hola. Juan, bueno, tengo tres cosas. También quería complementar en la producción del moho, cuando tenemos filtración en las cañerías. A veces no nos damos cuenta en la plata, te fijas, qué sé yo, y ahí hay que estar constantemente revisando, cambiar las gomitas, etcétera. Eso también ayuda a deteriorar nuestra vivienda. Quería hacer una consulta con respecto, antes, no sé si todavía se utilizará el asbesto en las viviendas como aislante, porque No. es contaminante, ¿no es cierto? Sí. Y quería saber, Está prohibido, y entre el asbesto y la lana, porque la lana también como que la considera algo, porque es muy peligrosa para colocarla, tienes que ponerte protección en los ojos y en la boca. ¿Esa no está considerada como contaminante o perjudicial para la persona, para el trabajador? Ya, súper, excelente. Muchas gracias, René. Sí, ojo que también el cuidado de las tuberías, como mencionaba acá René,
es importante porque las tuberías y todos los sistemas de instalaciones que nosotros tenemos en nuestra vivienda van por entre medio de los muros, por entre medio del techo, por entre medio del suelo. De hecho, cuando nosotros hacemos estas revisiones a las viviendas, en donde vamos con la pistolita termográfica, y uno dice, ah, pero mi vivienda es eficiente, yo no tengo pérdidas de frío o de calor. Ah, entonces por ahí después empiezan los problemas, justamente por las tuberías y por los sellos que hay en las instalaciones. Así que también a considerar en algún momento. De hecho, hay algunos sellos con espumas expansivas, ¿ya? Que uno coloca tipo Sprite, y con eso uno puede sellar tuberías, puede sellar, por ejemplo, conexiones de electricidad, o de repente cuando hay materiales que no están muy bien resueltos, o uniones que están defectuosas, uno las puede resolver con estas espumas de poliuretano, que son expansivas, ¿ya? Así que ahí también otro buen tip para ese tipo de cosas. Respecto al asbesto, hace muchos años ya que está prohibido. Y también por eso es importante determinar si es que la vivienda está construida antes del año 2007 o del año 2000, ¿ya? Porque uno de los puntos importantes del reacondicionamiento es el recambio de la cubierta. Y si la vivienda tiene cubiertas de asbesto, también va incluido el recambio de esta placa de asbesto por una plancha de metal, de acero, como las que se utilizan ahora, ¿ya? Así que también es importante considerar eso, porque por eso hay que saber más o menos como de qué año es nuestra vivienda. Evitar el asbesto siempre, pero hay que tener mucho cuidado porque también los procesos de retiro de material, en específico para el caso del asbesto, tienen unos protocolos que son un poquito complicados, entonces es importante detectar eso. Y... Sí. No, sí, lo que pasa es que también está la espuma, que me parece una excelente solución para las paredes porque tú la aplicas y después se expande, ¿ya? Y la Plumavit se utiliza mucho en la construcción con Metalcom. Sin Sí. embargo, mi pregunta es, ¿quién controla de que el grosor de la Plumavit sea la que corresponde, o si todas las casas le colocan aislante, puesto que me he encontrado con habitaciones, ¿no es cierto?, que no tienen las exigencias mínimas que pide el ministerio en este caso. Y acá, ¿quién supervisa esto? ¿Es la municipalidad o el Servio? Súper, muchas gracias, René. Sigo con la parte de la lana. La lana, ¿cierto? En muchos casos hay lanas de fibra de vidrio que son tóxicas, y a veces se prefiere el poliestireno sobre la lana. Pero hay lanas que son sustentables y que no tienen grado de toxicidad, así que también es importante considerar ese tipo de materiales. No son todas tóxicas. La toxicidad de la lana de fibra de vidrio es para el instalador, que tiene que tener protecciones especiales. Si uno toca estos materiales, tiene que tener cuidado de no tocarse los ojos o la cara, porque les puede comenzar a arder y pueden tener algunos problemas ¿cierto?, a la piel, ¿ya? Y puede provocarles algunos daños. Pero ya estando dentro del muro, con el tiempo puede tener problemas en que pierda densidad, que caiga y que genere algunos contaminantes mínimos. Pero sí es importante considerar ese aspecto de la lana. Y de lo que comentaba recién, nosotros igual, a veces hemos ido a revisar viviendas y uno de repente se mete en el entretecho y está toda la aislación al fondo, tirada, y no la instalaron bien. Entonces, bueno, es muy difícil de poder controlar eso. O sea, con la cantidad de construcción que tenemos, con la cantidad de obras que se hacen, es muy difícil. Y el Serviu tiene inspectores que están permanentemente validando que todas las viviendas se construyan de acuerdo a las especificaciones técnicas, que los espesores del material sean los que están declarados en las especificaciones y que la instalación sea correcta. Pero es importante informar a la comunidad, que las personas sepan todo lo que hemos estado comentando hoy, porque el usuario finalmente viene a ser el principal fiscalizador, ¿ya? Y ocurre mucho en posventas en las inmobiliarias, cuando de repente empieza a aparecer moho, empiezan a aparecer algunas patologías dentro de los primeros años de uso, ¿no? Entonces es importante que las personas identifiquen esos factores, puedan pedir que se les recambie, puedan pedir que se les mejoren estas soluciones, porque también las viviendas tienen cierto periodo ¿cómo se llama?,
de garantía, ¿ya? Así que existen ciertas garantías y los mismos usuarios pueden verificar que los materiales se coloquen, digamos, como estaban especificados. Y es importante también el cuidado de la humedad y la suciedad. Muchas veces yo he visto que colocan las planchas de Plumavit de poliestireno expandido verde, porque las tuvieron 2 o 3 días a la intemperie y se llenaron de hongos rápidamente. Entonces eso significa que estamos vistiendo la vivienda con un chaleco mojado. Juan Carlos, me gustaría complementar, René, un poquitito lo que estábamos comentando, lo que estaba comentando Juan Carlos contigo. En este tema de la construcción, efectivamente hay distintos tipos de materialidades que podemos utilizar. Hay materiales que son más sustentables que otros, y que algunos que tienen mejor vida útil que otros. Lo que nosotros mostramos son 5 soluciones constructivas que están dentro de los detalles constructivos que tiene el Ministerio de Vivienda, pero existen otras alternativas de aislación que uno puede utilizar. Por ejemplo, el material insuflado ¿cómo se llama, Juan Carlos? Lo de la ¿Celulosa? Celulosa proyectada, que es un material súper sustentable, que es de reciclaje de papel, que se extrae la celulosa y se inyecta en el interior de los muros, y que eso se expande. También está la espuma de poliuretano, que no es tan sustentable, pero también entrega alternativas de aislación que también tienen distintas características y mejora considerablemente la aislación de las viviendas. Por lo tanto, existe muchas alternativas que se pueden complementar con las soluciones constructivas que nosotros les mostramos. Ahora, también los materiales tienen el poliestireno expandido, la Plumavit, también es un material contaminante, es un material que también tiene que ser trabajado de manera responsable en obra. Cuando están instalados no contaminan, o sea, estando instalados no hay problema, al igual que la lana. Pero cuando uno lo instala, cuando las empresas realizan la instalación, todos los desechos tienen que ser controlados. La perlita de la Plumavit es contaminante, o sea, si queda en la tierra, eso se va a demorar años, y muchos años, siglos en poder descomponerse. Entonces, también hay que ser consciente y amigable con el tema del medio ambiente. Y la idea es que en estos procesos que uno tiene cuando... Mira, en los procesos de vivienda nueva es muy difícil que el usuario pueda controlar el material que se está instalando en su vivienda, porque el usuario no lo ve. Recibe su producto final, que es su vivienda construida, y aquí está. Pero en el caso de los mejoramientos térmicos, como dijo Juan Carlos, el principal fiscalizador es el dueño de la casa, el usuario, porque está viendo cómo intervienen y mejoran su vivienda in situ. Por lo tanto, si yo veo, aquí siempre hay una premisa, que el usuario informado es el mejor fiscalizador. Lo primero es conocer bien qué es lo que van a hacer en tu casa, conocer las especificaciones técnicas, qué material me van a instalar, de qué espesor tiene que ser el material que me van a instalar, y yo mismo verificar efectivamente, oiga, aquí dice que me van a instalar un poliestireno expandido de 8 centímetros, y aquí lo estoy midiendo y tiene 7 centímetros. Entonces, lo primero que en este caso de los mejoramientos térmicos, el usuario es el principal fiscalizador. Y eso informarlo, obviamente, a la entidad responsable, que principalmente es el CERVE. Los municipios aquí no actúan mucho, ¿eh? Los municipios son los que reciben la información del proyecto originalmente, lo aprueban, y después, cuando están construidas las viviendas, en el caso de vivienda construida, los mejoramientos térmicos, los municipios no tienen nada que ver, solo en vivienda nueva, reciben ampliaciones, reciben el proyecto, lo aprueban, y después, una vez que está construida, van a hacer la recepción definitiva, pero ya también verifican el producto terminado. Entonces no tienen cómo verificar ellos el interior de los muros, si es que está cumpliendo o no con la especificación que dice. Disculpa, 2 cositas pequeñas. Uno es con respecto, hay muchas viviendas en Chile que todavía se sustentan con el carbón y la parafina para el calor. Eso también igual trae un cierto grado de contaminación en las viviendas, que ahí no sé, me gustaría que se pudieran decir de qué manera ventilamos eso periódicamente. Y lo otro, una pregunta igual para ti es, ¿los arrendatarios tienen derecho a participar de estas mejoras?
René, Juan Carlos, Marcelo, ¿Sí? en honor al tiempo les propongo lo siguiente. Marcelo. A los tres, que son los que están liderando esta conversa. ¿Qué les parece si damos paso a la actividad, le indicamos a las personas los tiempos, qué es lo que vamos a hacer, y de repente estas preguntas más puntuales las podemos ir contestando por el chat para que todos se enteren, o de manera Perfecto. presencial puntual las retomamos al final, porque si no se nos va a pasar el tiempo del taller y viene justamente donde les van a surgir más preguntas. La idea es que ojalá le puedan tomar fotografía a esta actividad que tienen que realizar. Tómenle ahí una foto a las preguntas que les dejó Juan Carlos y los invito a que se levanten de su asiento, vayan con esta foto e inspeccionen su vivienda. Tal como les mencionaba Juan Carlos, ¿dónde están esos movimientos de aire? ¿Por dónde les está entrando el frío? ¿Qué tipo de ventanas están con problemas de aislación? Intenten resolver todas estas preguntas monitoreando su casa, identificando el material principal, etcétera, y las anotan en una hojita y volvemos acá con esa información para dar paso a la siguiente actividad. Vamos a dar no más de 8 minutos para que vayan, saquen la fotografía, se paseen por su casa e identifiquen las materialidades con las que está construida. ¿Les parece? ¿Se entendió, los participantes? Sí. Ya, súper. Entonces voy a dejar puesto acá bueno, tómenle la fotografía primero, yo voy a dejar puesto un cronómetro en mi teléfono y en 8 minutos nos volvemos a reencontrar acá en el Zoom. Perfecto. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, si quieren le pueden ir contestando a René la pregunta ahí medio por el WhatsApp o las ideas clave. Daniela, yo creo que igual se van a quedar algunos conectados, porque, por ejemplo, René va con su teléfono. No sé si podemos seguir conversando. Sí, Sí. vale, ya está el tiempo corriendo. Lo importante, no sé si es de los otros participantes, ¿está todo claro? ¿Hay alguna duda? Vamos participando, ¿no? Ante todo. Claro, si no quieren prender su cámara, pueden hacerme un dedito para arriba, dedito abajo, Sí. tirarme tomates, algo para saber que están ahí. Ojo, como primer punto, aquí está observar su vivienda. Uno conoce la casa, ¿cierto? Porque está acostumbrado a pasearse y a ver cómo se comporta. Pero hemos observado este tipo de cosas. Es otra cosa, es otro tema. Muchas veces uno no lo detecta, ¿cierto? ¿Cuál es el material principal? ¿Tiene aislación o no tiene? ¿Qué tipo de aislación tiene? ¿Es continua o no es continua? ¿Solamente en techo? ¿Solamente en muro? ¿En piso? ¿Ya? ¿Sentimos movimientos de aire que nos generan disconfort? ¿No? Sentimos por donde pasa el frío, ¿ya? Tenemos zonas en donde se genera mucho moho y nos cuesta limpiar. Sabemos cuáles son las ventanas que es más eficientes o no, están descuadradas, se generan moho en los bordes de las ventanas. ¿Qué tipo de calefactor tenemos? Los marcos de la ventana son de madera. Madera, PVC, aluminio, acero. Por lo general, uno en invierno se da cuenta de esto en las juntas, por ejemplo, las puertas, que no quedan un poco, o con el tiempo se empiezan a descuadrar. Entonces, ahí hay que estar comprando algunas cosas para colocarle, o abajo también. Eso, bueno, en mi caso personal. René, qué bueno que mencionaste eso, que las viviendas trabajan, las viviendas con los cambios climáticos, también las viviendas le llamamos, trabajan, porque tienen vida, los materiales se dilatan, con la temperatura aumentan, se expanden, se contraen, por eso vemos que a veces las puertas en invierno se aprietan, y en verano tienen una holgura normal, entonces es por producto de lo mismo. Los materiales van con los distintos climas, van en las estaciones del año, van trabajando, van acomodándose a las temperaturas. Hay una pregunta que hicieron aquí en el chat. Yo no la veo. ¿No la ves? No. Y que también creo que la mencionó René. Sí, con respecto a los arrendatarios. Los arrendatarios sí pueden postular a los mejoramientos, pero tienen que tener una autorización del dueño. Es un documento simple que tiene que firmar el dueño. Perdón, no es simple, ante notario, pero un documento sencillo que indica que autoriza al arrendatario a poder postular al mejoramiento térmico de vivienda. Así que es posible que los arrendatarios también puedan. Y otra pregunta que hace Steffi con respecto también a las viviendas interiores que se arriendan, dice que estas construcciones también deben ser fiscalizadas en cuanto a los materiales utilizados
o eso solo existe para la vivienda de empresas constructoras. Es importante lo que mencionan, porque para poder postular a todos estos subsidios hay un tema que no es menor, que las viviendas tienen que estar regularizadas. Las viviendas que no están regularizadas no existen para el ministerio. O sea, una vivienda regularizada es una vivienda que está con su recepción definitiva de construcción. Que por lo general la vivienda, cuando uno compra una vivienda nueva, le entregan todos sus documentos y la vivienda tiene su carpeta de inscripción en el ministerio. De hecho, no la pueden inscribir si no está con recepción definitiva. Pero ¿qué pasa? Que con el pasar de los años, la gente va invirtiendo en su casa y puede hacer ampliaciones. Y las ampliaciones las hace por autoconstrucción. Yo junto mi platita, contrato a un maestro y el maestro me amplía la pieza, me hace un dormitorio, hago un segundo piso, pero todas esas construcciones no las regularizo, no las paso por un proceso de formal frente al municipio, que es el encargado, obviamente, de emitir estos permisos de edificación. En estricto rigor, cada modificación que uno le hace a una vivienda que tiene una recepción definitiva, tiene que pasar por una autorización municipal para generar las modificaciones en la vivienda, y este es un permiso de edificación, y posteriormente a la construcción tiene que hacer la recepción definitiva. Si no tiene me acordé de la ley del mono. Exactamente, para allá Algo parecido. si no tiene la recepción definitiva de la vivienda, no puede, las viviendas que no están autorizadas no son sujetos de subsidio. Eso es súper importante. Hay el parque habitacional de Chile, y principalmente en nuestras comunas de Temuco, Padre Las Casas, hay muchas viviendas de autoconstrucción, en donde la gente construye, tiene su vivienda original, pero fue creciendo la familia y hizo una casa en el patio para los hijos, ¿cierto? Que se casaron, tienen su familia, y esas viviendas no están regularizadas. Esas viviendas no pueden ser aptas para participar de estos procesos de mejoramiento, de subsidio, postura de subsidio. Ahora, en forma particular, uno las puede mejorar, sí, obviamente. Tomar las precauciones, obviamente, y considerar los parámetros de aislación que comentamos acá. Yo puedo hacer las mejoras que quiera en mi casa. Si lo hago particular no tengo ningún problema, pero si quiere pasar por un proceso de postulación tenemos ese inconveniente. Y lo otro, perdón, Carlos Seguiel está por ahí, creo que es Carlito, nuestro gran amigo Carlos, arquitecto, también hace una consulta, no hace una consulta, pero hace una observación que es bastante importante. Dice, ojalá pudieran mencionar que también es importante pensar el comportamiento de las viviendas desde el diseño arquitectónico, sobre todo al momento de hacer ampliaciones de autoconstrucción, la orientación, por ejemplo, salud. Lo mismo que le estaba mencionando. Hoy en día existen procedimientos que están regulados para poder generar ampliaciones en vivienda con autoconstrucción. De hecho, la ley del mono está vigente. No es la misma ley del mono que existió hace varios años atrás, que uno hacía un planito incluso a mano alzada, le ponía las medidas y lo llevaba a la municipalidad. Mucha gente lo hizo. De hecho, yo también lo hice en la casa de mi mamá hace muchos años, y quedó regularizada. Pero hoy en día no, hoy en día existen procedimientos mucho más accesibles para las familias para poder regularizar, pero siempre tienen que pasar por esta asesoría que menciona Carlos en su observación de un arquitecto. Hoy en día la ley del mono te pide que si tú vas a ingresar un proyecto de regularización de vivienda por una ampliación, tiene que ir el proyecto avalado por la firma de un arquitecto. O sea, ese proyecto tiene que cumplir con la normativa. Sí. Y tiene que ir el proyecto ingresado por un arquitecto. Es mucho menos exigente que lo que exige la normativa real, porque la normativa real tiene una cantidad de documentos, una cantidad de papeles, cálculos estructurales en algunos casos. En este caso, la ley del mono solo te pide que el proyecto tiene que ser avalado por un arquitecto, con la firma del arquitecto, y ingresar el proyecto a la municipalidad para que haga la recepción definitiva. Es importante eso, mencionar. Y obviamente lo que dice Carlos también, no solamente en las ampliaciones, sino en todos los proyectos de construcción de vivienda, asesorarse también por los profesionales que conocen del tema. Si yo no conozco mucho del tema de la aislación o cómo mejorar mi casa, acercarse. Nosotros en la universidad, por ejemplo, tenemos una unidad que se llama PATS, y que esa unidad forma parte de la facultad,
y que ayudamos a la familia a regularizar vivienda. Con los mismos alumnos de la carrera de ingeniería, perdón, de arquitectura y de ingeniería de construcción también, trabajan en esta unidad y ellos, por una suma que es mínima, 50.000 pesos creo, le hacen todo el proceso de regularización de la vivienda y van firmadas por un profesional, obviamente un arquitecto. Ustedes lo hacen en forma particular, un arquitecto lo más probable es que le cobre de acuerdo a la cantidad de metros cuadrados que va a ampliar, la casa, la complicación, etcétera, etcétera. Les puede salir hasta 300, 350, hasta 500.000 pesos. Yo he visto que arquitectos cobran por un diseño de un proyecto de ampliación. Entonces, Marcelo, la universidad disculpa. tiene... Sí. Quiero monitorear cómo Estamos vamos al con la actividad. Ya pasaron los 8 minutos. Me embalo conversando estas No cuestiones. entonemos, sí. Apasiona, sí veo, lo noto. Pucha, si fuera presencial, daría para poder extender estas conversaciones con el cafecito. Estaríamos justamente ahora entrando Sí. después de haber comido las galletitas, ¿cierto? Haber compartido un café. Lo que Esa- más se extrae Yo menos de invitaría estas a, cosas. invitaría a mis amigos, Daniela. Claro, yo sé. Bacán. Dafne me dice que está lista con la actividad. De los demás participantes, ¿cómo van? ¿Hay alguna duda? Puede prender su cámara, levantar el dedito, habilitar el Claro, micrófono, decir que estamos listos. o en el peor ya de los casos, si de verdad no quieren la comunicación virtual, al menos hacerme una reacción así con estos deditos hacia arriba, hacia abajo, algo, para saber si estamos listos para poder dar paso a lo siguiente. Bacán, gracias Steffi. Está. Sandro también me dice que listo. Cata también listo. Yo no la hice, tengo que Elena, hacerla. René, Yo la- perfecto. sí. El CTTC. Sí. Listo también Antu. Elena, ya. Al parecer estamos. Nos surgieron muchas dudas. Mónica también listo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a proceder a mapear, a georreferenciar esta información. Les comento que en todos los talleres de FESI estamos generando un mapa de las informaciones que se abordan durante el taller. Ya llevamos el primer taller del Museo Regional, donde cada uno de los participantes nos compartió una fotografía del objeto patrimonial que tienen dentro de sus hogares. Eso ya quedó georreferenciado. Ahí lo vas a poder ver, René, porque la idea va a ser que al final del Festival de las Ciencias vamos a disponibilizarles este mapa y van a poder acceder a toda la información que fue generada en los distintos talleres. Qué bueno, Steffi, que te guste. Para nosotros también está siendo un bonito desafío y ojalá generemos un buen producto. Así que lo que vamos a hacer ahora es eso mismo. Las chicas acá que están con nombre de monitora los van a guiar sobre qué plataforma y cómo usar, y a ellas les pueden ir haciendo todas las dudas. Les pido que acepten la invitación, ahí exceptuando los organizadores Juan Carlos y Marcelo que no acepten, el resto que acepte la invitación a las salas que se les acaba de abrir. Y ahí con las chicas van a proceder a mapear esta información. ¿Estamos bien con la hora, no? ¿Anduvimos bien, no? Más o menos, porque la idea era haber terminado en 3 minutos más. Va a depender de cuánto nos tardemos en el mapeo, pero estamos casi bien, sí, no, estamos bien. Es que lo que se alargó fue la conversa en realidad. Sí, y está bueno, si había interés, eso es lo que importa. Nos falta ahí que acepte Carlos, Elena. Ah, no les ha llegado, me parece. Elena, ¿estás por ahí? Sí, Marcia, está bueno que te quedes tú, pero Elena, ¿me escuchas? Sí, ¿la escucho? Ya, no te ha aparecido todavía la invitación, ¿verdad? No. Te voy a asignar, a ver si ahora sí te aparece. Sí, ahí sí. Súper. Mónica, ¿me escuchas? Sí, pero no he recibido todavía invitación. Vale. A ver ahora. Ahora sí. Súper. ¿Quién más me queda? Carlos. Pero Carlos no sé si está. Parece que no está. No tiene conectado audio, así que no puedo saber si está o no está.
Bueno, y ustedes, no sé si Marcelo, Juan Carlos quieren participar o ir a ver cómo está haciéndolo el proceso, igual los puedo asignar a una sala para que vayan a copuchentear y a orientar qué ha pasado. Cuando quieras. Sí. Pero yo los dejé acá en el fondo, les asigné una sala que es falsa y está solo el equipo. No sé Para si hay alguna preguntarles. consulta del equipo también. Ustedes también pueden participar. Si tienen dudas, también pregunten si... Sí, yo me di cuenta que nosotros acá en la casa ya aplicamos varias de las soluciones que dieron al inicio, así como resguardar ventanas, el chiflón bajo la puerta, ese tipo de cosas. Creo que ya necesitamos entrar a picar quizás con la maquinita, empezar a ver como dónde hay deficiencias térmicas ya en las paredes, entre techo, pero es súper entretenido. Oye, igual podría tener una duda. Ya que lo ponen así, en los aislamientos de suelo, por ejemplo, yo vivo en un lugar bien húmedo y el suelo es cemento y encima alfombra. Y eso igual hace que el Mal. suelo es helado, ¿cierto? Sí. ¿Qué sugerencia me dan expertos? Mira, muchas veces se dice que no se puede aislar bajo el suelo, ¿ah? O sea, sobre el suelo. Pero hay experiencias que sí y han sido súper buenas. Y tú puedes colocar una plancha de poliestireno expandido de 2 centímetros y después ¿Ya? encima colocas una terminación específica. Ahora, tiene que ser de alta densidad, sí, sobre los 25 kilos por metro cúbico. Y lo que se hace ahí después es recortar la puerta. Si no, la puerta te queda más abajo. Crece el suelo, crece el piso. Claro, porque hay que cortar después todas las puertas. Ya. Sí, Está un bueno. par de centímetros. Está entretenido. Pero es bien, eso te cambia, pero toda la casa. Con eso el tiro hacemos una buena aislación. Sí. Con eso te solucionan todos los problemas. Y no es caro, es una solución barata. ¿Es barato eso del poliestileno que me comentabas? Sí, existen un dato. Y aislar el piso es más barato que aislar los muros. Ah, buenísima. Estoy aquí con dueño de casa, entonces se vino a escuchar. Un dato, el poliestireno expandido lo venden en... ¿Por qué yo vivo en una cabaña? ¿Por qué la cabaña, bueno, igual el techo es alto, pero por qué en el verano hace demasiado calor que no se puede, demasiado frío? La aislación. Helado. Cuando uno piensa en la aislación térmica o esta envolvente, esta piel de la que hablábamos, tiene que ser continua. ¿Ya? De repente uno llena de hoyitos, ¿no? Que para que se ventile. No. ¿Ya? Si uno tiene mucho frío en invierno y mucho calor en verano, significa que uno está tratando casi de contener la energía en un colador o en un canasto. Entonces vas a gastar mucho, ya sea en enfriar en verano o en calefaccionar en invierno. Entonces, si tu casa tiene muchos problemas, significa que o no tiene aislación, o es muy baja la aislación que tiene, o no es continua. Entonces tienes algunos tramos con aislación. No sirve de nada. O sea, lo mismo, es como tener una parca pero sin manga. ¿Sí? Pero lo que veo tienes como ventanales grandes atrás también, eso también influye mucho. Son de termopanel. Ya. Son de termopanel, pero sí no le pude encontrar algún indicio de brumadit, entonces me imagino que debe tener unos como papeles así que se colocan, no sé cómo se llama. El papel fieltro, sí, pero esa es la barrera de humedad o de vapor. Lo único que te va a ayudar es que no se te meta el agua y no te circule el viento muy fuerte hacia el interior. Pero como aislación... Y el techo, no sé si tiene aislamiento o solamente la cubierta, la madera y arriba... Puede ser que tiene pega la vista, puede ser que esté la madera, el revestimiento interior y después la cubierta con... Ahora, uno también puede aislar por dentro. ¿Ya? Uno puede colocar placas de aislación por dentro de la vivienda si es que uno no quiere intervenir la parte exterior. No es muy recomendable, pero sí se puede hacer. Claro, tendría que tapar todas las vigas a la vista. Sí. Daniela, ¿te parece si preguntamos lo que te comenté, hacer una al azar? Dale, Marcelo. La mano? No sé, Juan Carlos, tú... Dale, dirige. ¿Alguno de ustedes quiere comentarnos la tarea? ¿Indicarnos qué es lo que logró visualizar en su vivienda? René, ya sabemos ya, así que... No, ya estoy listo. Gracias. Yo puedo
pese a que no estoy en mi casa, pero puedo hablar sobre mi realidad. A ver, Carlos. Ya, lo que pasa es que yo vivo en una casa que es una casa que construyó, yo no sé si lo habrá construido el Serviu o la Coravit, pero por ahí por mediados de la década del 70. No tiene nada de aislación. Una casa viejita, no, pues, estamos hablando de que realmente la aislación tiene que haber sido, no sé, si es que tenía 30 milímetros de poliestireno expandido. No creo. No. Bueno, el asunto es que hoy día nosotros acá en mi casa postulamos al mejoramiento térmico hace unos 10 años atrás, un poquito menos, unos 7 años atrás, cuando se salieron los primeros mejoramientos térmicos para el sector poniente de Temuco. Y nos pusieron en la casa, bueno, todas las ¿cómo que se llama? Las empresas trabajaban con lana mineral, y yo fui en catete y pedí que fuera con poliestireno expandido, porque es por un tema de gusto personal, sobre todo al poner en los muros, el poliestireno expandido es más estable, no decanta. Pero no pudimos cambiar las ventanas. Yo le decía a Inés que mi casa es toda una gran infiltración, porque las ventanas son de fierro, con vidrio simple, y no están bien selladas. Las que logramos cambiar en algún momento fueron de aluminio, con paneles que terminaron fallando porque no fueron de la mejor calidad tampoco, y finalmente con marcos de aluminio no es mucho, o sea, es como arreglar algo en una parte y echar a perder en la otra, porque el aluminio sigue siendo un conductor importante de la energía. Así es que, más encima, en algún momento pusimos gas de cañería, y teníamos que poner un calefactor a gas que nos exigían, y para poner el calefactor y cumplir con la normativa de la SEC teníamos que poner troneras de ventilación, y nos pusieron las troneras de ventilación por lado y lado. Así es que tenemos ese problema. En el cielo, cuando se hizo el mejoramiento térmico, incluía en el cielo también algo así como 70, 80 milímetros de poliestireno, y ahí sí yo puse aparte un poco más, porque yo tengo claro que en el cielo es la principal cara de pérdida de energía. Por el techo por donde más se pierde la energía, así que ahí yo pedí que pusieran más, y compré yo mi más Plumavit, y pusimos un poco más, y eso ayudó un poco. Pero uno de los principales también problemas que tiene es que mi casa está en el lado sur del Pareo, por lo tanto me llega sol un poquito en la mañana y un poquito en la tarde, y no me llega nada más de sol, y eso también es otro problema importante. Y cambiamos la estufa, porque además teníamos estufa leña, combustión lenta, y pusimos una estufa pellet, que es una estufa pellet bastante grande, bastante buena, pero hace agua, porque la casa es relativamente grandota. Mi papá la amplió, la regularizamos con la ley del mono del 87, así que la carpeta municipal de la casa son 2 hojas de cuaderno con un mono y la firma de mi papá, literal. Y la estufa pellet es una estufa, no sé si es de 9.000 kilocalorías o de 12.000, pero es grandota, y hace agua igual en la casa. Igual la casa sí tiene una temperatura medianamente de confort, pero no sé si logrará calefaccionarla, llegar a los 19 grados. Entonces, y nos sale carito el pellet. Ahora lo bueno es que el que vende pellet está aquí al frente cruzando la calle, así que tampoco, por lo menos tenemos esa suerte. Pero esa es una realidad bien normal, por lo menos aquí en las casas de mi barrio, las que estamos al lado sur, los pareos del lado sur. Carlos, bueno, un buen ejercicio hiciste, verificar tú ya la conoces bien tu casa. Una acotación, claro, Carlos ya hizo un mejoramiento térmico de vivienda y no puede postular a otro. Queda marcado por el subsidio, por lo tanto no puede acceder a otro mejoramiento térmico. Lamentablemente, Carlos, no lamentablemente, porque si ya tiene un mejoramiento, o sea, antes era peor. Claro. Los primeros mejoramientos térmicos que se hicieron en nuestra comuna eran con la normativa básica, no con la normativa nueva que es PDA. Ahora con el PDA, como yo les decía, mejoramiento térmico, muro,
cubierta, cambio de ventanas, termopanel, infiltraciones y ventilación. Antes era solo envolvente, cielo y muro. Eso le hicieron a Carlos. Por lo tanto, no le queda otra que invertir más, Carlito, y cambiar ventanas. Pero sí ayuda, o sea, yo creo que lo que se hizo mejoró considerablemente el tema de la aislación de tu vivienda. Porque antes era peor. Y hay que ir identificando ahora con estos tips que tú ya tienes claro, ir viendo por dónde están los problemas principales e ir atacando de a poco. No es necesario que a lo mejor lo ataquen de una, pero ir atacando de poco los problemas que tienen las viviendas en sí. Las ventanas, las infiltraciones, el aislamiento ya lo tiene. A lo mejor mejorarlo después, Carlos, con otro, hacer un sobre tabique. No sé si es de madera la casa, entendí, Carlos, ¿cierto? Sí, completa de madera. Sí, Marcelo, sí, el tema está en que la situación térmica de mi casa es bien deficiente, pero principalmente por las ventanas. Hoy día el problema que lo tenemos por las ventanas. Bueno, la infiltración de la puerta también, pero principalmente por las ventanas. Y también, o sea, aclarar eso, o sea, si bien la situación no es muy buena, pero el mejoramiento que se le hizo, que si bien es bien pequeño, mejoró en un montón la calidad térmica de la casa. De verdad que cambió. Sí. Súper, gracias, Carlos. Por eso es importante lo que conversábamos, detectar el año de la vivienda, ¿cierto? Dependiendo del año de construcción de la vivienda, también uno puede hacer un diagnóstico de cuál podría ser una solución o una intervención más conveniente, ¿ya? Y también el tipo de material a utilizar. Y como comentamos también antes, primero, ¿cierto?, lo más importante, muros, techo y piso de aislación, y ya dejamos al final las ventanas. Primero porque es más caro, y segundo porque la superficie de ventanas siempre es menor, entonces es como lo último que uno modifica. Entonces, lo que comentaba Carlos está bien, ¿cierto? Uno se preocupa por aislar piso, techo, muro, que el techo tenga un espesor un poquito mayor, hacer el recambio de calefactor y después, si es posible, las ventanas, ¿sí? Pero siempre hay una mejora, así que es súper importante lo que comentaba Carlos. Le agradecemos su intervención. No sé si hay alguien que tiene otra consulta. O indicamos con el dedo, Marcelo, que alguien muestre su fotito, su solución. Sí, ¿alguien quiere mostrar? Bueno, no sé, ahí se ofrece o lo indicamos nosotros. A ver, Dafne. Ya, yo no sé cómo mandar las fotos. Recién me apareció algo que decía compartir, pero ahora no lo encuentro. O léenos el levantamiento que hiciste, las características de la vivienda. O si quieres, activas tu cámara y muestras alguna... Sí, eso es más fácil. Dame un segundito. Espera, que no... Ahí está. Ojo, entre paréntesis, este ejercicio que estamos haciendo es súper interesante porque, como comentamos igual, uno siempre está acostumbrado a mirar su casa, pero observarla térmicamente o desde este punto de vista es otra situación. Bueno, como pueden ver, los techos son altísimos. Es una casa también antigua. Y yo creo que lo principal son las ventanas también, y el techo me parece que tampoco tiene mucha aislación. Sí, también se ven las vigas a la vista, ventanas de madera. Las ventanas ahí, no sé si se aprecia, pero en algunas... Mira, fíjate ahí, mira, fíjense ahí, justo ahí. Ojo, ¿se dan cuenta que se filtra la luz? ¿Se ve la luz? Sí, cuando mira. La luz por los bordes de las puertas o las ventanas significa que... ¡Oh! Sí, o sea, eso es un indicador. Por acá, por este ventanal, de repente cuando hay puelche o algo, se me mueven las cortinas. Súper, esas son las cosas que uno identifica. Oye, y súper alto arriba, ¿eh? Es súper alto. Esa doble altura que hay. Hay como una pequeña guardilla ahí. ¿Es de madera? Pura madera. ¿Y esa es una escalera? Sí, ¿al fondo? la diseñé yo, mira, se las voy a mostrar, porque es súper chora. ¡Qué buena! Me encantó. Sí. Entonces, uno sube ahí como un mono para arriba. Y llega acá, que es una pequeña pieza de invitados. Ahí. Uy, ese ventanal ahí enorme, ¿eh? ¡Wow! Esa precioso, pero me da frío mirarlo. Sí.
también da mucho frío. Mira, esa no sé cuánto tiene de alto, pero son como 5 metros. Qué lindo, me encanta. Pero arquitectónicamente es exquisito el espacio, ¿no? Sí. Dafne, una cosa también, Juan Carlos mencionó adelante que no sé si estaba... Mira, hay un tragaluz ahí, ¿cierto? ¿O es una ventana? Ese es de la cocina. Ya, esos tragaluces o esas ventanas que están en las cubiertas también siempre tienen que ser muy aislados, porque... Si no es termopanel, olvídate. No es termopanel. No, y tengo otro tragaluz en un baño acá también. Acá. No, ahí. Mucha energía se te va por ahí. Mira, el aire caliente es menos denso que el aire, entonces sube. Claro, Entonces, esa pieza que les mostré es súper calentita, pues. Parece incubadora. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando los techos son altos, demora más en sentirse la temperatura abajo porque el aire se calienta, y si tiene pérdidas, se va a empezar a ir y nunca va a lograr saturar el ambiente con la temperatura que tú necesitas. Entonces, me habían recomendado poner un ventilador en el techo. Va a mover el aire nomás. No. Porque tengo ahora esta maravilla que la amo profundamente. Una caldera. Es a pellet. Estufa pellet, sí. Esta es la estufa pellet, sí. Y como tira aire caliente, me llega hasta el fondo de la pieza. Pero solo mueve, y un ventilador en el techo lo único que va a hacer va a mover el aire dentro de la vivienda. No va a disminuir la pérdida. O sea, el calor se va a ir igual. Y en invierno, en verano, si quieres enfriar la casa, se te va a ir igual. Sí, no, si se me arranca. Y claro, y esta es lo que yo decía, que son como tapas, que esto, claro, también trabaja mucho, pues. Esto acá... Así es. Ahí tenía también los sellos de esa, se ve muy bonita, pero las uniones de esas son, claro, ¿viste? Entra mucho. Mucho. Tenía hasta murciélagos también entre medio. Claro. Se ven muy bonitas, pero obviamente las soluciones constructivas no son ideales porque se pierde mucho, se infiltra mucho. Bueno, hay harto que hacer ahí. Harto que hacer, y desgraciadamente esta casa no tiene recepción y nunca va a tener, porque vivo en zona de riesgo, entonces nunca me van a dar recepción definitiva. Hay que empezar a trabajar de a poco los tips que te indicamos, identificar primero una cosa básica, las infiltraciones que son controlables fácil, como te decía Juan Carlos, ver dónde entra aire, pone la manito en la ventana, si se siente frío o algo, sella todo, en las puertas, en las ventanas, ahí va a mejorar ya en un porcentaje importante tu pérdida de energía. Y después yo ahí en las ranuras puse poliuretano, de esos que vienen en frasco nomás. Pues. Sí, pero eso es muy bueno, es muy bueno. Y en las ventanas todos tus vidrios son simples, hay mucho vidrio. Todos simples, sí. Idealmente siliconas en los bordes, pero silicona térmica. Ojo, muchas veces dicen, no, si yo llené de silicona, pero es que la silicona en realidad no es cualquiera. Hay silicona estructural, entonces tiene que ser silicona térmica. Y esa por los bordecitos de las ventanas específicamente, y los vidrios simples que están ahí, yo te recomendaría eso. Pero mucha infiltración. Tu casa debe tener mayor problema por infiltración, porque la madera es bastante difícil por defecto. Sí. Así es. Ya, ese es mi aporte, chicos. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Dani, por compartir con nosotros. ¿Tienen más dudas? ¿Algo que quieran preguntarnos? Parece que no hay más. Pero Falta Daniela. Vimos varias cosas. ¿Sí? ¿Daniela? ¿No está Daniela? Ahí está Daniela. Está la Dani. Estaba muteada, perdón. Sí, aquí estoy. Nada, lo primero, agradecerles ahí a Dafne, a todos los participantes por compartirnos, igual íntimo, compartirnos su casa, así que se agradece. Muy agradecida de Marcelo y Juan Carlos por este taller tan práctico. Se nota cuánto les apasiona el tema y me alegro mucho que estén trabajando en un tema que les apasione tanto, como que es ahí justamente donde uno puede impulsar buenos cambios, así que muy agradecida por su buena disposición, por la charla lúdica. Me llevo ahí varios datitos
Si es que me va bien, después les comparto ahí fotos cómo nos va con la nueva aislación. Debiéramos repetirlo el próximo año para ver cómo mejoraron la eficiencia térmica de nuestros hogares. Avanzó. Sería buenísimo. Eso, Me voy a cambiar de casa. vamos a ver qué nos depara el próximo año. Aquí ya no sacamos nada con planificar cosas, pero Exacto. sí, ya veremos cómo avanza la vida. Así que nada, muchas gracias a las monitoras también, y los invito, por hoy día tenemos, como les decía al inicio, se viene Voces del Sur, vamos a estar conversando con el Premio Nacional de Literatura, el Icura Chihuailaf, así que métanse ahí a fesiaraucanía.cl y también estén atentos al mapa final que vamos a compartir de toda esta información que ha estado saliendo de los talleres. Nos queda harto FESI todavía, así que muy agradecida y nos vemos pronto. Chao. Gracias, Daniela. Gracias a todos, Chao, chiquillos. gracias. Estén muy bien, Gracias. sean sustentables y eficientes. Chao, Nos vemos. chao. Gracias, muchas Chao. gracias. Gracias, Dani. Gracias. Chao, Chao, Danielita. chao. Gracias a los participantes. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chicos. Bien.